Buenas noches, diablura. ¿No estás cansado de escuchar siempre las mismas leyendas? La Llorona, la Planchada, el Charro Negro. Si es así, continúa viendo este video, pues esta noche tu bella diabla te contará 7 leyendas mexicanas que no conoces. Leyendas terroríficas y perturbadoras. Pero antes, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuál es la leyenda más famosa en tu ciudad o pueblo? Deja tu comentario ahora mismo y te aseguro que esta noche me apareceré en tus pesadillas. Sin más, comencemos con la terrible leyenda de la mujer derretida. Esta leyenda la cuentan a modo de advertencia para los hombres borrachos e infieles, así que si te queda el saco, ten mucho miedo de esta entidad. La leyenda cuenta la historia de una mujer joven e interesada, cuyo primer error fue meterse con un hombre casado. El hombre casado la conquistó, con regalos caros y ostentosos. Le puso un departamento en la ciudad y también le compró un carro. La mujer rápidamente se acostumbró a la vida de lujos que el señor le daba. A cambio, la mujer joven se entregó a él en todas las formas en lo que su cuerpo lo permitió. Pero después de un tiempo, el hombre comenzó a aburrirse de la joven. El hombre cada vez la visitaba menos y cada vez le compraba menos cosas. La idea de perderlo era inconcebible para ella. No es que no lo fuera a extrañar, bueno, no a él. Lo que iba a extrañar era la vida acomodada a la que la tenía acostumbrada. Así que, antes de que el hombre la dejara para siempre, viajó a su pueblo natal, donde cometió su segundo y más grave error, recurrir a la brujería. Al llegar al pueblo, no dudó en ir a la casa más alejada, allá donde los vecinos murmuraban que vivía una bruja. La joven no sabía nada de estas artes misteriosas, mucho menos sabía que aquella mujer no ejercía la magia blanca, sino la terrible magia negra. La joven le pidió a la bruja un amarre para poder controlar al hombre casado, y la bruja prometió entregarle un poderoso filtro con el que éste jamás la abandonaría. Pero para preparar el filtro necesitaba los fluidos más preciados de ambos. Así que la mujer regresó a la ciudad para recoger los blancos fluidos de su amante y esperó su ciclo para recolectar los rojos fluidos de ella. Ya con todos los ingredientes recaudados, la bruja procedió a preparar el amarre. La bruja finalizó y se lo entregó para que lo consumiera junto a su amante. No le dio advertencia ni ninguna otra instrucción. La joven regresó a su departamento en la ciudad y esperó el regreso de su amante. El hombre la llamó una noche y le contó de sus intenciones de verse. Él tenía ganas de tomarla y hacerle todo lo que su esposa no se dejaba hacer, pero la joven tenía ganas de que él se tomara otra cosa. Preparó una cena romántica y le dio de beber el nefasto menjurje. El hombre casi vomita, pero la joven se hizo la indignada y él no tuvo más remedio que beberse toda la mezcla. Ella también bebió de la misma copa. Pensó en ese momento que había logrado su cometido y nada podría resultarle mal. Pero estaban tendidos en el lecho con nada más que sábanas, cuando el hombre se detuvo en pleno acto, horrorizado al notar la extraña flexibilidad que repentinamente había adquirido la piel de la joven. Su piel parecía haberse transformado en goma, y su cuerpo había comenzado a presentar un potente hedor a plástico quemado. El hombre se levantó de la cama asqueado. El olor desagradable comenzaba a causarle estragos en sus vías respiratorias. Tosía profundamente mientras miraba con horror cómo la pobre mujer intentaba levantarse de la cama. La mujer trastabilló al tropezarse con una parte de su piel. Todo su cuerpo parecía el de una muñeca de plástico que se derretía. La escena era muy grotesca. El hombre pensó que ni siquiera una mujer muy obesa que se acabara de hacer una liposucción podría tener tanto pellejo colgándole del cuerpo. La mujer apenas podía ver. Toda la piel de rostro también se le escurría, los párpados se le caían sobre los ojos, los labios le impedían hablar, tan solo murmuraba cosas indescifrables, pero el hombre podría ver que la mujer sufría. El olor de plástico quemado aumentó y el hombre comenzó a toser cada vez más. La piel de la mujer se cayó por completo, dejando al descubierto todos sus músculos y ligamentos. El hombre siguió tosiendo hasta que se asfixió. La mujer también sucumbió, o por lo menos fue lo declarado por las autoridades.
Las fotos de los titulares de los periódicos amarillistas eran impactantes. El titular rezaba: "Mujer desollada por su amante". Pero nadie en la ciudad conoció la macabra realidad. Unos días después del incidente, en el pueblo natal de la joven, la bruja que había preparado el amarre apareció muerta. Desde ese momento, son varios los hombres de aquel pueblo que aseguran haber visto a una mujer joven y hermosa que los insta a seguirla. Algunos la han seguido y siempre cuentan la misma aterradora historia. La mujer los lleva a lo profundo del monte, se deshace de su indumentaria, y cuando estos la tocan, sus manos se hunden en la piel de ésta, mientras su rostro lentamente se va derritiendo y revelando una fisonomía roja y aterradora. Después de esta aterradora experiencia, los borrachos se vuelven astemios y los infieles se vuelven esposos devotos. Quizás no habías escuchado esta leyenda, pero seguro has escuchado otras similares, de mujeres con el rostro de cadáveres o de mujeres con rostro de caballo, mujeres de ultratumba que se les aparece a los hombres a altas horas de la noche para seducirlos y asustarlos. En esta jerarquía de mujeres aterradoras también encontramos otro tipo de leyendas, las de las sirenas, criaturas mitológicas que seducen a los marineros con sus cantos. La siguiente leyenda, sin embargo, tiene a una sirena un tanto diferente, una sirena con un motivo muy particular para actuar. Así que escucha atentamente. Ahora nos sumergiremos en el terror abismal con esta segunda leyenda traída desde el Caribe mexicano. La leyenda se titula Una sirena atroz. Esta leyenda ocurrió en un pequeño poblado costero cerca de Chetumal. Se cuenta que un pescador, harto de los malos tratos que su mujer le daba, decidió una noche ponerle fin a sus abusos. El pescador no tenía suficiente estómago como para usar un cuchillo o una escopeta, así que aprovechó que su mujer dormía para atarla de manos y pies. La amordazó ante la mirada aterrada de ésta y la subió a su bote. El pescador se adentró en el negro mar mientras su mujer se retorcía intentando escapar. El hombre había conocido a la mujer en un bar donde ella hacía de mesera, y a veces entretenía a los borrachos entonando una que otra canción. Su voz era dulce como la de un ángel, pero después de 2 años de casados, el pescador había descubierto que su carácter era el del mismísimo diablo. Su mujer lo golpeaba, lo insultaba y le lanzaba botellas de vidrio. En una de esas casi le cercena un dedo. El pescador sentía que su vida corría peligro, pero tenía demasiada vergüenza para contarle a alguien de su situación. Ya en el negro mar, con su mujer amordazada y atada a 2 grandes piedras, se lo pensó 2 veces, pero el resultado fue el planeado. No podía acobardarse en ese momento. Era él o ella. La arrojó al mar y luego aventó cada una de las 2 piedras. El hombre no lo disfrutó y casi no pudo ni mirar la desgarradora escena, pero quería asegurarse que la cruel mujer se hundiera en el fondo del mar. Después de eso, todavía esperó un largo rato. Se quedó para comprobar que su mujer no fuera a salir a flote, y no lo hizo. Se fue entonces a casa. Había pensado que la culpa no lo iba a dejar dormir, pero resultó que aquella noche durmió tan plácidamente como nunca en su vida. A la mañana siguiente, casi al mediodía, encontró que la playa estaba cundida de personas. Parecía como si todo el pueblo se hubiera reunido para presenciar la llegada de algún famoso, pero no se trataba de eso. En medio de la playa, la marea había arrojado a la orilla el cadáver desfigurado de una mujer. La escena era de terror. La mujer estaba hinchada, su rostro estaba congelado en una mueca de completo pánico y sus ojos eran cuencas sanguinolientas y vacías. Pero lo más aterrador era que algo le había devorado las extremidades inferiores. El pueblo no tenía morgue, ni mucho menos. Las autoridades decretaron que la causa de muerte había sido por un animal marino. El pescador no podía creer en su suerte, pero se sentía atormentado por la imagen tan escalofriante del cuerpo de su mujer. Los familiares velaron a la mujer por 2 días y a la mañana del tercer día todos quedaron horrorizados al descubrir que el cuerpo había sido robado. Los meses pasaron y el misterio del paradero de la mujer nunca fue resuelto.
El pescador dejó de dormir tranquilo. En sus sueños solo podía ver los desfigurados ojos de la que una vez fue su esposa. Una noche, borracho de culpa, se subió al bote y navegó hasta el punto donde había arrojado a su mujer al agua. Lloró y suplicó perdón, cuando una melodiosa voz comenzó a escucharse. Primero la escuchó lejos, pero la melodía fue lentamente acercándose, hasta que estuvo tan cerca como para reconocer la voz. Era una voz dulce y aterradora a la vez, pues era la voz de su mujer. El pescador se puso pálido al instante. La voz cantó alrededor de su bote. El hombre temblaba de miedo, un miedo mucho mayor del que alguna vez la tuvo a su esposa en vida. La voz cesó de cantar y la noche quedó en un silencio expectante. Temeroso, el pescador se asomó por el borde de la proa. El agua negra estaba apacible. En el mar solo estaba su reflejo y el de la luna. Suspiró aliviado. Estaba a punto de retirarse cuando una burbuja de agua reventó en la superficie. El pescador quedó paralizado al escuchar frente a él en lo profundo una sola pregunta. ¿Eres tú?, susurró una voz grotesca, muy diferente a la dulce y armoniosa voz de antes. El pescador rompió en llanto. Quería disculparse, quería decir lo mucho que lo lamentaba, pero las palabras se atoraron en su garganta, y antes de que pudiera calmarse, dos manos salieron del agua y lo arrastraron al mar. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado de la misma forma que el de su mujer. La leyenda dice que, debido a sus heridas, la mujer del mar es incapaz de ver y poder cerciorarse que aquel que se llevó fue realmente su esposo, y que por ese motivo aún hoy en día sigue atrayendo a los marineros y pescadores con su seductora voz para poder llevárselos al fondo del mar y quitarle las partes que a ella le fueron arrebatadas. La siguiente leyenda es sobre el avistamiento de una bruja. Ocurrió en un ejido de Michoacán, donde las personas de esta comunidad cuentan la leyenda de la bruja de 1000 ojos. A mi tío Genaro le contaron esta historia, en el tiempo en el que él estuvo como sacerdote del municipio de Marabatío y sus comunidades. Esta leyenda de terror sería la misma que muchos otros abuelos cuentan, la de una bruja transformada en una bola de fuego que cruza el cielo, de no ser porque don Juan tuvo la mala suerte de cruzarse con una de estas bolas de fuego muy cerca. La experiencia lo traumó tanto que, a pesar de no ser un hombre religioso, recurrió a mi tío para poder desahogar todos los malestares que la presencia de esta bruja dejó en él. Don Juan le confesó a mi tío que acababa de salir de la casa de doña Florencia, una señora conocida en el pueblo por prestar los servicios carnales de su cuerpo. Don Juan iba de regreso, rumbo a su casa. Acababa de tomar un trago de la botella de ron que llevaba en la mano, cuando notó a lo lejos el llanto de un niño. Don Juan describió el llanto como un eco sombrío que parecía llegar de gran altura. Al mirar al cielo lo vio, una ominosa bola de fuego que por momento quedaba oculta entre las nubes. A esas altas horas de la madrugada, no había ni una sola alma en las calles del pueblo. Don Juan era la única persona presenciando aquel suceso. Por un momento atribuyó la visión al alcohol, pero con escalofríos se dio cuenta que hasta la embriaguez se le había bajado de un momento a otro. La bola de fuego pareció descender del cielo y se perdió entre la negrura del cerro más cercano. Él mismo había crecido con historias de brujas, mujeres marcadas que bebían la sangre de los infantes para sobrevivir y que podían transformarse en bolas de fuego. Pero en toda su vida nunca había visto una, y los estragos de su vida lo habían vuelto escéptico y despreocupado. Don Juan no creía ni en seres fantásticos, ni siquiera creía en Dios, quien para él era la invención más fantástica y descabellada de todas. Fue su insolencia e incredulidad, motivada por descubrir la verdad acerca de aquellas bolas de fuego, lo que lo llevó a adentrarse en el cerro. La noche se fue haciendo más oscura, pero don Juan logró ver a la lejanía un destello de luz. Se fue acercando lentamente a aquella cosa. Finalmente logró alcanzarla en medio de un extraño claro. La bola de fuego flotaba a 3 metros sobre la hierba. Don Juan
quedó sumamente aterrado al contemplar aquella abominación de luz. A pesar de que el ser estaba encendido en llamas, don Juan recuerda haber sentido un inmenso frío. Un frío de ultratumba, como el que un muerto sentiría de poder sentir algo. Habían sido las palabras que había usado don Juan al describirle la situación a mi tío. Y el terror. Don Juan no había podido encontrar las palabras para describir todo el horror que sintió al observar aquella criatura. No es una bruja, eso téngalo por seguro, le había dicho don Juan a mi tío, rompiendo en llanto al recordar con pesar la blasfema y retorcida forma de la criatura, una forma casi inenarrable, algo salido de una distorsionada pesadilla. Mi tío aún recuerda detalladamente la descripción que don Juan le hizo de aquel ser. Era una bestia de fuego y ojos, bulbos palpitantes que brotaban sobre una tubería carnosa en forma de aros. Tenía gran cantidad de estos aros y en cada circunferencia había incontables plumas e inquietantes ojos que miraban fijamente. Los aros estaban inflamados en llamas blancas y doradas. Estos aros también se arremolinaban en todas direcciones alrededor de un inquietante núcleo. Dentro de la criatura había suspendido una nefasta forma. Flotaba en medio de los carnosos aros con miles de ojos. Me tomó unos segundos poder darme cuenta de que aquella forma que flotaba dentro se trataba de un bebé, un infante de quizá no más de 2 años. Se encontraba ahí flotando, en posición fetal. Estaba casi carbonizado, la piel negra, los ojos derretidos, temblaba, no sabía si estaba vivo, pero para mí parecía como si murmuraba o sollozara. De lo que sí estaba seguro era de que sus chamuscados labios se movían con dificultad. Y entonces lo escuché. «No tengas miedo», dijo una inquietante voz en mi cabeza. Era una voz extraña como falsa, no sé bien cómo explicarlo. Era como algo que intentaba sonar lo más humano posible, pero no lo era. Mi tío recuerda bien que en ese punto la voz se le quebró a don Juan. Lloró un largo rato. Su relato había terminado y mi tío, quien había estado muy atento escuchando su confesión, salió de su habitáculo para poder consolar a don Juan. Jamás en su vida, como sacerdote, le había tocado una situación tan intensa. Jamás antes había abandonado el confesionario para extenderle su mano al pecador, pero en esta ocasión lo ameritaba. Mi tío me contó que don Juan era un hombre que, a pesar de estar entrado en años, siempre se había visto fuerte y vivaz. Su complexión era robusta y presumía a su edad de tener una cabellera corta de un potente negro azabache. Pero el día que llegó al confesionario lo encontró muy flaco, desganado, con una maraña de pelo completamente blanca que le cubría casi toda la cara. Mi tío estaba seguro de que lo que don Juan le confesó era una historia real. Aquella evidencia de su cambio físico era innegable, pues los cambios habían sucedido repentinamente. Mi tío lo instó a que divulgara la noticia para advertir al resto de la población, y don Juan estuvo de acuerdo, pues no quería que otra tragedia ocurriera, y es que se me ha olvidado contarte algo. A la mañana siguiente de que don Juan bajara del cerro, el pueblo se vio sacudido por una tragedia. La hija de la directora de la escuela del pueblo había desaparecido. La pequeña Yali, de 1 año y medio, había sido raptada de su casa a altas horas de la noche y con toda la familia en casa. Mientras todos dormían, alguien o algo se la había llevado. No había habido señales de que hubieran forzado alguna puerta o ventana. Su desaparición fue un misterio, y sumado a los hechos narrados por don Juan, comenzó a propagarse esta leyenda. Pero la pequeña Yali no fue la última en desaparecer sin dejar rastro en aquella comunidad. Aún hoy en día sigue habiendo casos misteriosos y sin resolver de extrañas desapariciones ocurridas a niños pequeños. ¿Serían brujas, ángeles o demonios? Nada es concreto, solo el título de la siguiente leyenda. La Diabla. Esta leyenda es corta y se cuenta en las zonas áridas del país. Los terroríficos relatos son escasos y no provienen directamente de las personas afectadas por esta entidad. Estas personas cuentan que existe un ser que toma la forma de una mujer con la piel completamente de color rojo. Esta se les aparece a las personas que están a punto de morir en los desiertos.
Otros dicen que a los que se les aparece es a las personas moribundas que no han podido en vida saciar su sed de venganza. La mujer roja, según cuentan, les ofrece un pacto de servicio a estos moribundos. Les estira la vida para que puedan cumplir con su venganza, y a cambio de esto les pide que cumplan una penitencia de algunos años sirviéndole como emisarios. Se dice que las historias del diablo de San Outlo y el de Gilia están relacionadas directamente con esta entidad, pero estas historias son para otro día. La siguiente leyenda tampoco es muy extensa, y se cuenta alrededor de la mayoría de las lagunas y ríos del centro del país. Al final del relato sabrás de qué criatura estoy hablando, pero para guardar el misterio decidí titular este relato de terror como La mano en el agua. Una de las historias más sonadas acerca de esta leyenda ocurrió en una pequeña localidad enclavada cerca del río Amacuzac. La desgracia comenzó cuando fue encontrado a orillas del río el cuerpo hinchado y desfigurado de un hombre a quien le faltaban los ojos y cada uno de sus dientes. Aquella había sido la primera víctima, pero cada mañana las personas siguieron encontrando a orillas del río un nuevo cuerpo sin vida en las mismas condiciones, con los rostros profanados, dejados a la deriva, sin ojos y sin dientes. Pero el misterio no se resolvió hasta una noche en la que cerca del río pasaban dos hermanos. Ellos venían de una fiesta y se detuvieron cerca del río para poder orinar. Estaban platicando, metidos en sus propios asuntos, cuando el llanto de un niño les llamó la atención. A lo lejos, en las negras aguas del río, apenas iluminados por la luz de la luna, notaron una mano en el agua. Lo primero que pensaron fue que se trataba de un niño ahogándose. Entraron en pánico, veían con terror cómo la mano se sacudía violentamente y escuchaban con angustia el llanto entrecortado del niño, que parecía apenas poder mantenerse a flote. Uno de los hermanos no lo dudó ni un segundo más y se aventó al agua. Nadó hasta el niño y apenas lo tuvo sostenido por la muñeca, éste le sujetó firmemente la mano y lo arrastró al fondo del río. Por varios segundos, el hermano que se había quedado fuera del agua esperó angustiado sin saber qué hacer, pero súbitamente el otro hermano emergió del agua. Estaba pálido como un cadáver y nadaba apresuradamente hacia la orilla. Cuando finalmente logró llegar a la orilla del río, le suplicó a su hermano que se fueran inmediatamente de ahí. El otro hermano estaba aterrado, veía a su hermano con un terror inenarrable. Uno de los ojos de éste pendía fuera de su cuenca, casi a la altura de su nariz. El llanto de un niño volvió a escucharse, cada vez más cerca, hasta que del lecho del río emergió una criatura con la apariencia de un perro con el rostro descompuesto. Tenía las patas de un mono y lo más bizarro era que su cola peluda remataba en un brazo y una mano humana, la misma mano que pedía auxilio dentro del agua. Los hermanos corrieron tan rápido como pudieron, pero la criatura no los siguió. Después de eso no volvió a haber ningún incidente similar en aquel pueblo, pero río abajo comenzaron a escucharse rumores de más desapariciones nocturnas cerca del agua. Estamos por finalizar este recuento de leyendas de terror, y si has llegado hasta aquí es que realmente disfrutas ver mis labios contándote leyendas y relatos de terror. Así que te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún estreno. Sin más que decirte, continuemos con la siguiente leyenda. La hija anhelada. En la Sierra Poblana hay un pequeño pueblo donde se cuenta esta leyenda. Se dice que un matrimonio joven buscó por muchos años quedar embarazados, pero no lo lograron. La pareja fue envejeciendo y su sueño parecía que nunca se iba a volver realidad. Hasta que un día se les dejó de ver en el pueblo. La pareja se dedicaba a criar cabras y tan solo se las veía cuando tenían que ir al pueblo a vender algunas de estas. La reclusión de la pareja en su granja coincidió con la llegada de un extraño hombre al pueblo. Este hombre venía de Catemaco y las personas aseguraban que era un brujo, mas el señor Roldán, el extraño, no hacía más que alarde de su condición que la de su extravagante forma de vestirse. Usaba una camisa blanca con un zarape negro con ojos triangulares bordados en dorado. Vestía también una larga falda del mismo color y guaraches. Tenía brazaletes y collares hechos de cuero, huesos y plumas. También hacía gala de una larga serpiente que llevaba a todos lados enroscada sobre sus hombros. A los primeros días de su llegada,
Algunos vecinos habían visto a la pareja sin hijos entrando y saliendo de la casa del señor Roldán. Luego, la pareja dejó de verse por el pueblo. Algunos amigos de la pareja, preocupados por su repentino cambio de rutina, iba hasta la casa de la pareja de ancianos para cerciorarse de que estos estuvieran bien. Pero los ancianos no aceptaban visitas, tan solo se limitaban a saludar a sus amistades desde los límites de la propiedad, asegurándoles que todo se encontraba bien. Así pasaron 3 años. La gente había dejado de preguntar por la pareja de ancianos, incluso se pensaba que habían muerto. Pronto el chismerío del pueblo comenzó a rondar en otro asunto. Los niños de una primaria cercana a la propiedad de los ancianos habían iniciado el rumor del avistamiento de una extraña criatura merodeando la zona, y uno de ellos había relatado una peculiar anécdota. Había confesado a sus padres que por curiosidad había cruzado la cerca que dividía los terrenos para adentrarse a ver a las cabras que andaban pastoreando a varios metros de ahí. En el terreno encontró cabras de todos los colores, blancas, marrones, negras y pintas. El niño paseó entre ellas mientras un perro lo seguía sin perderlo de vista. Entonces escuchó la risa infantil de una niña. No la podía ver entre aquella cantidad de cabras, pero comenzó a seguir su contagiosa risita. Por debajo de las cabras podía ver sus pies descalzos yendo de aquí a allá. El niño la llamaba, pero la niña solo reía. Y después de un rato de andarla correteando, logró alcanzar a la niña, pero en ese momento deseó nunca haberse metido a la propiedad de la pareja de ancianos. Frente a él no había ninguna niña, no en el sentido en el que él la entendía. Lo que había frente a sus ojos era la mitad del cuerpo de una niña pequeña, pero la otra mitad, la mitad superior, era la de una cabra negra. La criatura estaba vestida de tirantes cortos que dejaba a la vista sus hombros peludos y sus brazos que no terminaban en manos sino en pezuñas. Más horroroso aún era el rostro del animal, que compartía tanto facciones de una cabra como las de una niña. «Mamá, mamá», balbuceaba el animal niña con mucha emoción al ser descubierto por aquel otro niño. Luego intentó acercársele, pero el niño salió corriendo despavorido de miedo. Hubo avistamientos de aquel extraño animal durante los siguientes días, pero cuando el rumor comenzó a salirse de control, la pareja de ancianos junto a sus cabras desaparecieron. Nunca más se volvió a escuchar de la pareja o de aquella niña cabra, pero los rumores dicen que aún merodean en algún lugar de la sierra poblana, alejados del contacto humano, cuidando de aquel extraño animal como si éste fuera su hija. La siguiente leyenda se cuenta en algunos foros y redes de terror, y se dice que ya ha habido algunos casos en nuestro país. Se puede decir que es una leyenda moderna de terror, pero antes de iniciar, déjame hacerte una pregunta final. ¿Qué harías si pudieras ser cualquier otra persona? Esta leyenda se titula La máscara del conejo rojo. Antonio Luna comenzó un hilo en Twitter que desconcertó a sus amigos más cercanos. En el hilo explicaba que lamentaba informarles a sus conocidos que él no era él, que él era en realidad otra persona dentro del cuerpo de Antonio Luna, y que estaba siendo acosado y perseguido por su verdadero cuerpo, Jorge Arias. Sus amigos se notaron gravemente preocupados en los comentarios donde Antonio hacía estas declaraciones. Semanas atrás lo había notado paranoico y distante. Temían que el joven estuviera teniendo colapso nervioso y su familia temía que estuviera siendo afligido por algún trastorno psicológico. Quizás sufría de TLP, esquizofrenia o prosopagnosia, condición la cual en algunos casos el paciente pierde la capacidad de autorreconocimiento. Pero Antonio Luna aseguraba que se encontraba en uso de todas sus facultades mentales. Él sabía lo ridículo que aquello sonaba, y sin embargo debía de comunicárselo a todos, porque tenía un miedo sincero a que algo le ocurriera. Uno de sus amigos comenzó a investigar y no le costó mucho descubrir que Jorge Arias no solo era una persona real, sino que también era un compañero de la universidad. Pero lo más inquietante que descubrió fue que llevaba semanas con el estatus de desaparecido. Por otro lado, Antonio Luna continuó sus hilos en Twitter, describiendo los motivos que habían llevado a aquella curiosa, pero aterradora situación. Una noche, hacía 3 semanas,
Todos sus compañeros se habían puesto de acuerdo para ir a esa noche a tomar en un antro concurrido de la ciudad. Él, con su identidad real de Jorge Arias, era un chico más bien retraído, de aquellos que pasan desapercibidos en cualquier lugar. Pero esa noche se sentía animado, así que decidió acudir al antro. Durante toda la fiesta no podía quitarle los ojos de encima a Antonio. Siempre lo había admirado, pues él era el centro de atención en cualquier lugar al que iba. Era también de una familia de mucho dinero y se desenvolvía muy bien con las palabras. Jorge pensaba que Antonio tenía la vida ideal. Jorge había tomado bastante, pero no lo suficiente como para haber imaginado toda la siguiente situación. Entre la multitud del antro, notó que había una mujer que destacaba por encima de todas y de todos. Era una mujer alta, delgada, con un vestido rojo de lentejuelas y una máscara roja de conejo. Lo más extraño era que nadie reparaba en aquella mujer, pero ella había reparado en Jorge. Lo había señalado, le había indicado que lo siguiera. Jorge era muy tímido, pero con unos tragos encima logró hacerse de valor y seguir a la mujer hasta el baño del antro. La mujer se metió en un cubículo y Jorge le siguió, pero ya dentro descubrió que la mujer había desaparecido. Y en su lugar solo quedaba la máscara del conejo rojo dispuesta sobre la tapa del inodoro. Jorge alzó la máscara y notó que había unas inscripciones en ella. La máscara tenía escritas 3 simples reglas. 1. Si usas esta máscara podrás convertirte en la primera persona en la que pienses. 2. Si usas esta máscara, serás esa persona hasta el amanecer. 3. Si usas esta máscara, después del amanecer, tu cuerpo original será reclamado. Jorge pensó que se trataba de una broma, sin embargo se llevó la máscara a la cara, quizá por puro acto impulsivo, quizá porque quería creer en esas palabras. Pero al instante en el que se colocó la máscara se encontró mareado, la visión se le nubló y perdió todas las fuerzas de su cuerpo, cayó al suelo. Fueron apenas unos segundos, escuchó murmullos, había gente alrededor, pero no se encontraba en el baño sino entre la multitud de sus compañeros. «Antonio, ¿estás bien?», preguntaban las voces a su alrededor. Jorge asintió, pero el shock de lo que acababa de suceder lo tumbó nuevamente en el suelo. Cuando recobró la compostura, corrió nuevamente al baño y se miró al espejo. Su rostro era el de Antonio, su cuerpo era el de Antonio, y por más que buscó entre los cubículos del baño, en todo el antro, no pudo encontrar a la mujer de rojo, ni la máscara, ni su cuerpo, su verdadero cuerpo. Estaba preocupado, pero rápidamente las ventajas de tener aquel cuerpo nublaron su razón. Era finalmente el centro de atención. Esa noche bailó y tomó como nunca en su vida, y en ningún momento recordó las advertencias que la máscara de conejo llevaban inscritas. A la mañana siguiente se despertó siendo Antonio, y fue lentamente asimilando la idea de que realmente nada de eso había sido un sueño. Los días pasaron y Jorge intentaba hacer todo lo posible para que nadie sospechara que en realidad él no era Antonio Luna. Intentó en varias ocasiones visitar su verdadera casa en esperanza de encontrarse con su cuerpo real y enmendar la situación de alguna forma, pero esto no sucedió. Al cabo de una semana, la situación se tornó más irreal cuando por fin dio con el paradero de su cuerpo. Era de noche y había salido de su última clase. No había nadie en el camino hacia el estacionamiento. Las luces apenas iluminaban la calle, pero justo al final de su camino, ahí donde el edificio de la biblioteca terminaba, Jorge notó que una figura encapuchada se había asomado fugazmente. Había sido una fracción de segundos, pero Jorge estaba seguro. Se trataba de su propio cuerpo. Era su rostro el que se había asomado en la oscuridad. Se detuvo. La piel le erizaba. Algo le decía que no debía de seguir por ese camino, pero no podía perder la oportunidad de descubrir aquel misterio. Reanudó la marcha y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para doblar la esquina del edificio, alguien se le abalanzó encima. Jorge logró detener a tiempo una de las manos de las personas que se le había abalanzado, pues en ella llevaba un largo cuchillo muy afilado. Jorge se horrorizó al confirmar que aquella persona que lo atacaba se trataba de sí mismo, de su verdadero cuerpo. Pero el rostro que aquel ser tenía era pálido y su mirada era lejana, como si realmente no estuviera ahí. El cuerpo de Antonio era más corpulento y gracias a eso logró zafarse de aquel ser. Salió corriendo y logró perderlo de vista. Los siguientes días lo vivió en completa paranoia. Evitaba salir de la casa y creó el hilo en Twitter para poder desahogarse.
temía por su vida y estaba en lo cierto, o por lo menos muchas personas que seguimos la historia de cerca creemos que su vida en realidad peligraba y que al final aquel ser se lo llevó. Antonio dejó de subir más hilos a su historia, súbitamente desapareció y nadie lo ha vuelto a ver desde su última actualización. Esta historia es perturbadora, pero también nos regala una importante lección. Y recuerda también que, si te encuentras con aquella máscara de conejo roja, no te olvides de seguir sus 3 simples reglas. Si usas la máscara podrás convertirte en cualquier persona. Si usas la máscara serás esa persona hasta el amanecer. Pero si usas la máscara, no olvides quitártela antes de que amanezca. Piénsalo muy bien, obedece las reglas. No caerás en un destino similar al que le pasó a este chico. Bueno, diabluras, llegamos al final de este recorrido nocturno. Responde en los comentarios alguna de las preguntas hechas a lo largo del video y te garantizo que esta noche te visitaré en tus pesadillas. Nos vemos el siguiente jueves para un video más de estos relatos de terror, escritos y narrados por tu diosa de la noche, yo, tu bella diabla. Besos y dulces pesadillas.